Bien, hermano, nosotros hoy vamos a tener una clase de argumentación para poder expresar mejor nuestros conocimientos adquiridos durante este largo viaje de aprendizaje de conocimientos con respecto a la palabra del Señor a través de la teología bíblica. Hemos visto una serie de materias que nos documentan y nos permiten ser más versátiles a la hora de compartir la palabra del Señor con otras personas. ¿Por qué tuve el sentir de esta clase hoy de esta manera? Vamos a entrar ya a la materia de eclesiología y mi gran deseo no es que sea un perfeccionista, porque a veces alguien en una ocasión me dijo, es que el pastor más es como perfeccionista, le gusta que tú seas como brillante. Sí, me gustan las cosas con excelencia y digo, si alguien se va a graduar de nuestro instituto, nos deje bien parados donde quiera que hable o esté. Yo a veces digo que no es la cantidad de conocimiento, sino cómo expresas el poco conocimiento que tienes. Es maravilloso, encantador escuchar a una persona que sabe, pero más atractivo es escuchar con la habilidad que lo hace, la claridad. Jesucristo en su mensaje era tan retórico y tan preciso y congruente que los alguaciles cuando fueron a aprenderlo se quedaron escuchando el mensaje y dijeron, es que nunca ha hablado hombre como este. O sea, la oratoria de alguna manera magnetiza, encanta, toca los sentidos, las emociones. Entonces, también es maravilloso escuchar a personas que saben. Y ustedes están ya a punto de graduarse y necesitamos que argumenten bien sus conocimientos. Entonces empezamos hoy con métodos de argumentación. Este es el tema. Vamos a escribir un poco hoy. Métodos de argumentación. Escriban en sus libretas. Los que me puedan dar su carita, me dan su carita. Y los que no, simplemente van poniendo dedito arriba, mano levantada si van a preguntar y así sucesivamente. Amén. Repito e insisto, ¿por qué métodos de argumentación? Por lo que hoy estamos viendo, estamos en la era digital, donde todo el mundo sale en un video hablando de Cristo. ¿Han notado eso? En Instagram, en Facebook, todo el mundo está hablando de Dios, hasta los borrachos. Fíjense cómo se ha hecho famoso el teólogo de la calle. Y algunos dicen que él es un drogadito, es que él no lo niega. Pero miren cuánta gente en las redes lo sigue a él y hay gente que se aprovecha también. Y también está otro señor que se llama el apóstol Santiago. No sé cuántos han escuchado al apóstol Santiago. Es de aquí, de Honduras. Es un predicador que pues a mi modo de ver tendría que entrar en una educación ministerial para que no ponga el evangelio del Señor en ridículo. Amén. Y así muchas veces. Bien, vamos entonces a preguntar. Hermana Sarita, ¿me escucha? Ah, amén, sí le escucho, Dios le bendiga, no, Maximiliano. Hermana Sarita, vamos a empezar contigo. ¿Has escuchado esa palabra, cierto, de argumentación? ¿Tienes algo para decir de qué significa argumentar o argumentación? Am,
Argumentación, bueno, sí es una palabra que sí he escuchado y a veces siempre nos dicen, argumenta tu respuesta, ¿no? O sea, mejor dicho, lo que uno tiene que complementar a lo que está diciendo con mayor seguridad, énfasis y todo eso. No sé si estoy bien o voy por ahí, pero eso es lo que Así puedo es, decir. así es, así es, así es. Muy bien. Eh, pongo a las damas, te felicito porque también está Carolina Blandón y bueno, las mujeres, yo admiro a las mujeres que entran a los institutos a capacitarse porque fíjese, el conocimiento, digo, eh, sube la autoestima de un ser humano y a las mujeres a veces las han tenido en segundo plano, ¿no? Como inferiores a los hombres. Yo entiendo que la Biblia dice que el hombre es la cabeza, pero no se puede poner a la mujer de inferior, sino en ciertos contextos no ejerce la misma autoridad, simplemente, o no cumple ese tipo de rol como el hombre. Pero en el plano de contexto social, pudiéramos decir que son iguales, democráticamente hablando, son iguales. Pero sí hay una gran diferencia entre una mujer educada y una mujer no educada dentro del plano social. La gran diferencia. Lo mismo en el contexto cristiano. El hermano que llega a la iglesia y que se educó, se preparó, y el hermano que no lo ha hecho. Hay una gran diferencia, aunque ante Dios son iguales, pero obviamente van a cumplir roles distintos dentro del cuerpo de Cristo. Vamos ahora entonces, hablando de este tipo de argumentación precisamente, hermano Juan Carlos Romero, ¿me alcanza a escuchar? Juan Carlos Romero. Muy bien. Eh, vamos entonces a continuar. Sí, le escucho, mi hermano, pero la señal está bastante mala. Ya, 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 sí, sí, sí. Bien, entonces voy a continuar. Eh, métodos de argumentación. Son maneras en que la persona expone sus ideas a través de una serie de palabras, obviamente, o razones lógicas que emiten un pensamiento, una creencia, una idea, o también al mismo tiempo un problema o la solución del mismo. Para todo ello, la función de la argumentación es dar luz a ese tipo de problemas o la temática que se está llevando a cabo. En el contexto, lo que estamos estudiando es si nosotros vamos a hablar de la unicidad de Dios, un ejemplo, debemos ubicarnos en contexto porque la unicidad de Dios tiene muchas ramas en cuanto a explicación se refiere. Está el nombre del Señor Jesús, la identidad de Dios, todos son tópicos que están dentro del mismo tema de unicidad o la materia de unicidad en el contexto de teología, que a veces nosotros no sabemos pues argumentar porque no nos ubicamos en contexto. Y le pasa a mucha gente, hasta a un pastor le puede pasar, a un líder, etcétera, que no sepa dar su argumentación frente a dicho tema, como es la unicidad, la manifestación de Dios en carne, y para ello necesita una serie de elementos para la argumentación. Entonces, vamos a Jeremías 3:15 para que de ahí tomemos un punto de partida y vamos a ir dando puntos que van a ayudar y después vamos a hacer el ejercicio. Vamos al teórico práctico. Jeremías 3:15. Um, hermano Alejandro, Amén.
Sí. Jeremías 3:15. Amén. Dice, en el nombre de Jesús, y os daré pastores según mi corazón, que os apaciente con ciencia y con inteligencia. 10. Amén. Solo el Amén. 15. Sí, sí. Amén. Entonces, hay una búsqueda del Señor de líderes o pastores que apacienten a su pueblo, pero esos que van a liderar, Dios desea que tengan dichas características, que tengan conocimiento y tengan ciencia. En otras palabras, debe ser ese líder un investigador para ser efectivo en el ejercicio de apacentar la grey del Señor. Todos somos colaboradores en la iglesia del Señor, hasta el que recibe los sugieres que llamamos, que reciben las personas que van entrando a la iglesia o están pendientes, ejercen una función y ellos requieren de una ciencia, un conocimiento. Amén. Amén. Pero pudiera conectarse con el mismo suyo, ¿cierto? Pero él está en otro lugar, será. El hermano Sergio, que no se puede conectar por falta de señal. Wow. No, precisamente está conectado con mi señal. Yo le comparto internet, es por eso que se debilita la señal. Sí, Van a tener que unirse con el suyo. sí, aquí estamos bien unidos. Amén, amén. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, insisto y repito que para ello es la argumentación. Son un conjunto de saberes que me permiten expresar mis conocimientos de manera coherente. En cuanto a la teología se refiere, expresar las doctrinas o temas concernientes al Señor Jesús. La ciencia tiene que ver en los conocimientos del cosmos, la Tierra y todo su conjunto, el ser humano en sus diferentes facetas, en el contexto social, familiar, económico, afectivo, etcétera. Entonces, que el líder, esta persona que se está educando, tenga estos conocimientos, pero necesita un elemento que le va a ayudar a expresar esos conocimientos. Bien, para argumentar bien necesitamos lo siguiente. Vamos a poner esto en nuestra libreta. Para argumentar bien necesitamos los siguientes elementos. Para argumentar bien necesitamos los siguientes elementos. Les decía que esta clase de hoy va a ser un teórico práctico de la argumentación para observar cómo hemos evolucionado en nuestro conocimiento a lo largo del instituto de este año. Ya que estamos a punto de graduarnos, pues es una manera de usted autoexaminarse de cómo pudiera expresar sus conocimientos bíblicos y ahora van a venir las preguntas mías hacia ustedes. No se me asusten, relájense y van a expresarme los conocimientos frente a dicho tema. Un ejemplo, yo puedo preguntar, hermano Francisco, de las clases que hemos visto, las materias, ¿en cuál usted más se destaca? Porque usted me va a decir, no, es que me preguntó la que casi no me acuerdo. Entonces usted me dice, me destaco en esta. De esa le voy a hacer las preguntas y me argumenta. Bien, vamos a seguir. Um, para argumentar, decíamos, necesitamos que, ¿quién me lo dice? Los siguientes elementos. Muy bien, gracias hermana Sarita. Uno, el lenguaje. El lenguaje. El lenguaje.
Dentro de ello necesitamos buena articulación. Buena articulación. Buena articulación. Manejo de la voz. Todo eso está dentro del lenguaje, ¿no? Articulación. Manejo de la voz. Mira, hay gente que tiene la voz chillona, ¿sabía? Que en vez de hablar o conversar del tema, grita y pelea. Entonces, no sería un buen argumentador una persona, digamos, que denote que manifiesta educación o que se preparó porque grita y pelea. Entonces, estos elementos son fundamentales para nosotros en esta temática. Manejo de la voz, es decir, use los tonos de voz, o sea, decirlo, el ritmo de la voz, que no sea el mismo siempre, que tenga entonación sería. Bien, esto para la parte lingüística. Ahí dentro otra vez vamos a seguir apuntando estos elementos. Tenemos manejo de la voz, articulación, conocimiento de los términos. Conocimiento de los términos. Conocimiento de los términos. Desde su raíz etimológica. Conocimiento de los términos desde su raíz etimológica. Por ejemplo, la palabra semántica. Semántica viene de una raíz griega que significa semas, que tiene que ver con significado. Semas, significado. Y el término ico implica movimiento. Movimiento o un tipo de doctrina. El término ico es movimiento o un tipo de doctrina referente a, por ejemplo, tenemos la mecánica. La mecánica tiene su sistema y cuando la ejerce alguien como profesión, le ponen el término ico. Entonces, mecánico. ¿Lo ves? Mecánico. Es una persona que ejerce la profesión de la mecánica. Hay diferentes tipos de mecánicas, ¿no? Entonces, esos son raíces etimológicas. La misma semántica estudia el significado de las palabras. Entonces, semas, que significa, que tiene que ver con el significado, y el ico es un movimiento. Entonces, la semántica estudia, digamos, en este caso, el significado de las palabras. El significado de las palabras. Amén, hermano. Lo entendemos al hermano Ramiro que dice que tiene dificultad con la señal. Muy bien. Vamos a otro punto. Estamos en la argumentación. Para hacer buenas argumentaciones, estamos enseñando esto. ¿Por qué? Porque yo quiero verlos ya en su trabajo de grado que van a hacer todos, poder hacerlo escrito y argumentarlo bien también. Vamos a empezar a hacer dinámicas ya al final, mucha dinámica de oratoria, de argumentación, que esto va a ayudarnos mucho en la parte de el aprendizaje, la soltura y sentirnos convincente de lo que decimos. Y nos hace sentir académicos, obviamente. No como alguien dice, ay, me gradué, pero como que no sé nada, como que no habrá estudiado. Hay gente que se siente así deprimido. ¿Por qué? Porque no es que no haya estudiado, sí estudió, solo que no sabe argumentar bien o expresar bien los conocimientos. Porque le falta ¿qué? Vocabulario, le falta lenguaje, le falta fluidez en las palabras. Muy bien. Aquí se están conectando más hermanos. Por eso a veces paro porque tengo que agregarlos. Así que ahí vamos, hermano. Gloria a Dios. Muy bien. Hermano, hermano Francisco, ¿me está escuchando bien? Porque ellos están con poca señal en Ecuador.
Francisco Abad. ¿Me escucha bien? Algo le escucho porque estamos sin energía acá ahorita en este sector. Amén, amén, lo entiendo, muy bien. Bien, apaga el micrófono nuevamente. Hermano Joe San Martín, ¿me escucha bien? Sí, señor. Amén, bueno, yo decía, Reinaldo, ¿me escucha bien? Sí, señor, perfectamente. Muy Gracias. bien, amén. Milton Cuevas. Amén, amén, hermano. Le escucho perfectamente. Amén, bueno, prepárense que estamos precisamente en la temática de métodos de argumentación. ¿Cuál fue el objetivo de hacer esta clase? El objetivo es que estamos próximos a graduarnos y deseamos, como equipo de trabajo de defensores del nombre, que cada uno de ustedes sepa argumentar los conocimientos adquiridos, de modo que cuando alguien los escuche hablar, sepa que pasaron por un instituto. Una persona académica se le conoce la manera primeramente ética de comportarse y la segunda de cómo comunica los conocimientos. Entonces, para ello se necesitan los elementos que estamos mencionando en la argumentación. Vamos entonces a repasar un poco. Jorge Agustín, ¿me escucha? Jorge Agustín. Amén, mi hermano Maxi. Dime el tema. ¿Cómo es el tema de hoy? ¿Lo tienes escrito? Regáleme un segundo, hermano, que estoy aquí. Ok. Ok. Métodos de Ajá. argumentación, mi hermano. Métodos de argumentación. Muy bien, apuntó. Vamos con el hermano Alejandro. ¿Qué decía el siguiente paso? Amén. El método de argumentación. El siguiente paso, el siguiente, el que seguía. El que seguía era un verso bíblico, Jeremías 3:15. Ajá. ¿Qué más dicen las notas? Amén. Dice que la ciencia tiene que ver con lo que estudia el conocimiento del cosmos. Ajá, muy bien. Así es, sí. Vamos bien. Entonces, en la ciencia lo que nos permite es la investigación precisamente del cosmos, en este caso la geología. Tenemos a los arqueólogos, antropólogos. Entonces, todos estos términos es bueno que nosotros los manejemos. Lo que es geología, los geólogos, antropólogos, psicólogos, teólogos, filósofos. Entonces uno va a ubicar en contexto cuando está argumentando los conocimientos. Porque a veces alguien le dice, no, pero que usted no sabe ni lo que está hablando. ¿Por qué? Porque lo que usted me está hablando es de filosofía. Y estamos hablando de Dios, no de filosofía. Y es ahí cuando usted puede decir, pero mira, pero es que la teología nace de la filosofía. Ah, es una persona que ya está ubicada y puede argumentar, puede hacer apología. Que la apología no es más que la defensa de nuestros argumentos o creencias. Hermana Sarita, otro punto que mencionamos en cuanto a la argumentación. Sígame leyendo en sus notas. Sí, decía que para argumentar bien necesitamos los siguientes elementos. Uno de ellos es el lenguaje, o sea, la buena articulación, el manejo Sí. de la voz. Sí. El otro es el conocimiento de los términos desde su raíz etimológica. Muy Por bien. ejemplo, semántica decía que viene de una raíz griega sema, que es significado, ico, que es movimiento o un tipo de doctrina referente a, por ejemplo, así el ejemplo de la mecánica, ¿no? Que Ajá. es el ico donde se dice mecánico. Ah, Entonces, exacto. la Ajá. semántica pues, estudia el significado de las palabras. Muy bien. Y podemos hacer, gracias hermana Sarita, podemos hacer otra analogía. Por ejemplo, cuando hablamos de ecología, ¿a qué se refiere cuando hablamos de ecología?
¿Quién me levanta la manita y me dice a qué se refiere la ecología? ¿Qué trata la ecología? Levánteme la manito a alguien. Yo La esa naturaleza, ¿Quién habló ahí? Jorge, Bueno, Jorge, háblame un poquito de eso. eh, sobre todo, más que todo tiene que ver también con medio ambiente, ¿no? Naturaleza, el cuidado de lo que es la naturaleza, mejor dicho, encierra muchos contextos en cuanto a, hoy en día, por lo menos acá en Colombia, se está manejando muchísimo eso, lo que es la contaminación, se está hablando de los recursos naturales, Ajá. la deforestación, o Muy sea, bien. todas esas situaciones tienen que ver con ecología. Gracias, mi hermano. Gracias. Muy bien. Hermano Joe San Martín. Lo escuchamos también. Señor, Me levantó la manito el hermano Joe. no puede ser estudio del medio ambiente Ah, ok. y de su preservación Muy bien. y Entonces, cuidado. entonces miren que a la ecología les puse ese ejemplo para seguir con la semántica. Le ponemos el término aplicado a lo que es una función de movimiento. Le ponemos el sufijo ico. Ico. Ya no sería ecología, sino ecológico. Entonces, cuando uno está hablando en sustantivo propio, uno dice, bueno, y en los temas ecológicos, ¿sí ve? Bueno, en cuanto a los temas ecológicos, tenemos que cuidar el medio ambiente. Y en cuanto a esos temas ecológicos, la Biblia habla también de los ríos Éufrates y el Tigris. Para la parte de Egipto está el río Nilo. Entonces, ahí usted se ubicó en un contexto donde está ubicando la ecología. Y ahí está hablando con coherencia y congruencia. ¿Qué le está ayudando ahí? Uno, los conocimientos. Dos, el saber de los términos que se llama semántica. Bien, vamos a hacer un estudio de aprendizaje. Creemos que es importante lo que estamos hablando hoy, Sarita, ¿por qué? Escuchemos. Sarita Cerda. Sí, ¿cómo decía? Digo, Se ¿cree usted cortó. que es importante esta temática que hoy tocamos para nuestra, digamos, nuestra manifestación de conocimiento de lo aprendido? ¿Y por qué? Claro que sí, es muy importante, ¿no? Sobre todo por lo que estamos entendiendo que acá usted nos está dando algunos elementos, por ejemplo, para que nosotros podamos argumentar bien, como es el lenguaje, no tener pues un buen manejo de la voz para que de esa manera nos podamos entender, buena articulación, está diciendo conocimiento de los términos. Entonces, yo creo que es muy importante porque a veces podemos argumentar sin tener tanto conocimiento, ¿no? O mejor dicho, sin exponer nuestras ideas con mayor claridad o de pronto no conocer tanto del tema y entonces como que hay nuestros pensamientos que se desconectan y Ya. no va a haber muy buen entendimiento. Gracias, hermana Sarita. Muy bien, así es, así es. Vamos al último punto y vamos a seguir porque estamos en la teoría y la práctica. Ahora viene el otro punto que es bastante importante. Ubicar o poner el contexto de la temática. Poner o ubicar el contexto de la temática, a qué rama de la ciencia aplica. ¿A qué rama de la ciencia aplica? Y vamos a poner, ahorita pusimos un ejemplo de la ecología. Si estamos hablando, por ejemplo, del río Nilo y estamos hablando del Tigris, ahí uno ubica que está en un contexto de una temática de ecología. Entonces eso es hablar con coherencia, saber lo que estoy hablando. Jesucristo dijo, lo que sabemos, hablamos. Y eso genera seguridad al comunicar, cuando conozco de lo que hablo y por qué lo hablo. Bien.
Eh, ¿Ya me escucha bien, Sergio? Amén, hermano pastor. Dios le bendiga. Buenas noches. Amén, amén. Hermano Sergio, ¿qué acabamos de decir? ¿Escribió? Amén. Sí, hermano, es poder ubicar el contexto de la temática a qué ciencia, a qué rama de la ciencia aplica, nos dijo recién. Perfecto. Lo tienen todos de esa manera porque esto va a ser importantísimo para cuando hagamos un debate entre nosotros, porque lo vamos a tener aquí en nuestras clases ya terminando este año. Todos lo tienen. Bueno, voy a poner un ejemplo. Ejemplo. La discusión de Pablo y Bernabé. Aplica a varios contextos que pudiéramos de lo que es el tema educativo y ciencias. ¿En qué contexto lo ubicaría usted allí? Vamos a preguntarle a Reinaldo. La discusión de Pablo y Bernabé por su sobrino Marcos. ¿En qué contexto usted lo ubicaría? En cuanto a los contextos de ciencia y los contextos, digamos, de temas pedagógicos. Reinaldo. La situación que se dio entre Pablo y Bernabé por el sobrino. Sí. ¿En qué contexto lo ubica? De una rama de la... Ahorita hablamos de la ecología, entonces vamos a ubicarlo a qué contexto aplica allí. Si ecología, no voy a decir más. Ahí está ahí. Ajá. Yo diría que dentro de un contexto familiar. Contexto familiar. Bien, apuntó ahí. Pero ese contexto familiar aplica a una rama de la ciencia. ¿Cuál sería? Social. Sociales, exacto. Dentro de las ciencias sociales. Pero ahí también vamos a seguir argumentando. Dentro de las ciencias sociales hay una rama específica que trata los problemas de familia. Hermano Oscar, ¿cuál sería? Psicología. Psicología. Miren cómo llegamos al punto. ¿Sí ve? Así es. Todo lo que ustedes fueron mencionando efectivamente era. Cada uno dijo una cosa que está dentro del mismo contexto. Entonces, el hermano Joe San Martín dice contexto social, pero como el contexto social abarca muchas ciencias, la historia, la economía, la geografía, pero también la filosofía, y la filosofía viene llegando a la psicología, la biología, etcétera. Entonces yo me voy dando cuenta que toda mi argumentación va a girar en torno al contexto social. Entonces alguien me dice, te saliste del tema, pero como tú tienes conocimiento de todo lo que estamos hablando, dice, no me he salido del tema. Si estoy en un contexto social, eso hace que su argumentación sea fuerte en el tema académico. Y la gente dice, wow, ese señor sabía lo que estaba hablando. Entonces, Eso sería, ajá, ¿quién me está hablando por ahí? yo, mi hermano, una pregunta. ¿Eso Sí. sería un contexto inmediato? O sea, digámoslo así de algún sentido. ¿Podría ser posible? Sí, sí, sí. Y que obviamente como estamos en un contexto ya ubicado, planteamos la problemática. Y alguien dice, bueno, estamos en un contexto social de que se generan problemas tanto dentro como fuera de la iglesia. Diríamos, ¿por qué se presenta ese problema aquí de Pablo? Aquí, ¿quién le preguntaríamos? A un psicólogo. ¿Por qué si son cristianos llenos del Espíritu Santo están peleando por un sobrino? O sea, son pastores los dos, misioneros, compañeros de milicia, los primeros enviados. Ahora se están peleando. Alguien dice, están peleándose por poder. Entonces aquí hay que ubicar un aspecto psicológico y buscar el problema. Y uno dice, ¿será que pecaron? ¿No pecaron? Porque están discutiendo. El escritor Lucas dice que la discusión no fue pequeña. Entonces empieza como a buscar y la discusión fue bien fuerte. ¿Qué se dirían?
Miren que en Corinto le dijeron a Pablo que él no era apóstol, que quizá era un impostor. Y cuando la persona está subida de tonos, a veces saca la licencia a relucir, ¿no? Yo soy un pastor ordenado, me respeta. ¿Ha escuchado eso? Soy un pastor con licencia de ordenación, llevo 15, 20 años de ministerio y fíjese, me estáis respetando. Esto se escucha a veces. Y es ahí donde llega quién. Pues un pastor que sea psicólogo y solamente analiza la situación, ¿no? ¿Por qué se presentaría este problema? Como psicólogo diría que fue un tema afectivo. Afectivo. Bernabé sabía que Pablo tenía la razón, pero es que era su sobrino. Entiendes, tú dices, pero es que yo no puedo dejar a mi sobrino botado. O sea, ¿cómo lo vamos a dejar por fuera? Simplemente porque flaqueó. No, no, no. Ahí había un contexto afectivo, la parte afectiva de Bernabé, y Bernabé es un hombre que es calificado como el hijo de consolación. Era un hombre demasiado altruista. Era de esas personas que dan la vida por ayudar a otras personas. Entonces, si investigamos la vida de Bernabé, sabemos que era un hombre muy solidario. Entonces se enfrenta a Pablo más que todo es porque no está siendo solidario con Marco. O sea, tengamos tolerancia, comprensión. Y Pablo, pues obviamente en su severidad de liderato dice, no, vamos a dar una lección a Bernabé. Perdón, a Marcos. Uno me pregunta, ¿quién tenía la razón de los dos? Pudiéramos sacar muchas hipótesis. Alguien diría Pablo, otro diría Bernabé, pero tiene que argumentar para ver si tiene o no tiene la razón. Hagamos ese ejercicio. ¿Quién de los dos tuvo la razón entonces? Porque al fin y al cabo se separaron. ¿Cuál es el problema? Se separan, hay un problema, se separaron. Pero ¿tenía la razón Pablo? ¿Tenía la razón Bernabé? Hermano Jorge Agustín, empezamos con usted. Tiene 2 minutitos. Ajá. Amén. Pues bueno, si bien Pablo tiene pues un concepto bastante alto, porque igual como él dice, o sea, que el evangelio, el conocimiento del evangelio que él tiene no fue enseñado por hombres. Entonces, además de esto, es un hombre muy celoso y entonces hace que la discusión pues tenga como más fuerte. De pronto yo diría que tendría la razón Pablo en ese sentido, ¿no? Ok, tenía la razón. Y si, por ejemplo, voy a preguntarle a otro, téngalo ahí porque vamos a crear un argumento y un debate. Hermano Reinaldo, o hermano Oscar, claro, mejor. Hermano Oscar, ¿y qué pasó con el amor de Pablo hacia el prójimo? Hermano, creo de que no es que Pablo no tuviera amor. Ajá. Su mismo carácter de él Ajá. le da para que él pueda instruir a otros. Y en la instrucción necesitaba enseñarle madurez a él, a Juan Marcos. Entonces, por eso después miramos que él lo manda a llamar y traerme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio, pero él ya había aprendido de madurez, ya su manera de percibir las cosas y lo que había aprendido en su ministerio, allá poco con Bernabé, aquí ya tenía una madurez y ahora ya era útil para el ministerio. Si no hubiera pasado esa cosa, él no hubiera madurado. Amén. Tremendo, tremendo, así es. Así es, felicitaciones, hermano Oscar. Hermano Jorge, mire cómo plantearon el problema y al mismo tiempo le vamos encontrando sentido a la discusión. Mire que vemos el texto, lo leemos, ¿no? Y pasamos por él rápido, pero no le hacemos un análisis en muchos momentos de qué es lo que pudo haber producido, o sea, los pros y los contras, las ventajas, las desventajas. Aquí el hermano Oscar me plantea que fue muy buena la actitud de Pablo y explica las razones por qué. Me gustó eso.
Bueno, desde su punto de vista, el hermano Oscar, claro, tiene la razón. Está en defensa de Pablo y con coherencia. Vamos ahora con Reinaldo. ¿Qué dice? ¿Qué pasa con Bernabé? ¿Fue muy flojo Bernabé en cuanto al liderato? ¿Se dejó llevar por los sentimientos y emociones? ¿Qué dice usted? Bueno, yo considero que el que tenía la razón ahí era Pablo. ¿Por qué? El celo que tenía Pablo por las misiones lo llevaba a tomar en serio las cosas. El hecho de que Marcos lo hubiera abandonado en el primer viaje, eso hizo que Pablo entendiera que Marcos no tenía ni la madurez, no estaba preparado y que se requería un perfil de seriedad frente a algo tan grande y tan magno para Pablo como eran las misiones. Eso por un lado. Y por el otro lado, el ejemplo que se le estaba dando, porque pues eran las personas a seguir, los líderes. Entonces, todo el mundo estaba pendiente de la actitud de Pablo, la actitud de Bernabé y la actitud de Marcos. Al ver Pablo con ese celo, vuelvo y repito, con ese celo que tenía por las misiones, al ver que él tomaba las cosas de una manera como tan frívola, pues él quiso darle la lección para que aprendieran, número uno, aprendiera Marcos la seriedad del tema y número dos, sirviera de ejemplo a las demás personas, a los demás líderes, de cómo se debía tomar el tema de las misiones. Hermano Reinaldo, excelente. Estamos en la parte argumentativa y lo están haciendo muy bien, muy bien. Así es. Oiga, ¿cómo están hablando ustedes, hermano? Yo como no los conozco en su ejercicio en las iglesias, cómo interactúan con los hermanos. Aquí los estoy escuchando y me siento bien, me siento cómodo. Como cuando un técnico de fútbol está viendo a sus jugadores entrenar y dice como que los veo que están jugando bien. Podemos enfrentar a cierto equipo. Excelente, excelente. Voy a donde el pastor Omar y digamos que tenemos la problemática, estos son pastores de su organización y ahora es el pastor Omar el presidente de la organización y tenemos que Marco le entregaron una obra y se devolvió porque solamente habían 5 hermanos. ¿Entiendes? Se devolvió habiéndole pagado transporte, se invirtió un dinero bien alto y ahora ahí está el hermano Alejandro y Sergio que son parte de la directiva diciendo a Marcos hay que destituirlo porque mire dejó la obra tirada. ¿Qué hizo usted, hermano Omar? ¿Qué se hace ahí en este caso? Lo que hizo Pablo, debieron darle la oportunidad y seguir juntos los tres y moldearlo en el camino, o realmente está de acuerdo con lo que dice el hermano Oscar y Reinaldo. Saludos, hermanos. Dios los bendiga a todos. Amén, amén. Lo que pasa es que el carácter de Pablo nosotros no lo tenemos. Y ese creo que sería el punto principal del por qué Pablo también actuó de esa manera. Primero, pues ya decían el celo por las misiones. Segundo, el concepto de generar en Marcos un poquito de disciplina. Sí. Entonces, yo creo que en ese caso, lo que Pablo buscaba era no disciplinarlo como nosotros decimos hoy, sino a través de la disciplina enseñarle la madurez que él necesitaba. No es que Pablo no lo ocupara en ese momento, sino que él tenía que aprender a hacer las cosas. A veces nosotros ocupamos bueno, en mi caso yo ocupo una oración y cuando se refiere a lo que es las cosas para Dios, o se hacen bien o no se hacen. Amén. Entonces, creo que Pablo había considerado a Marcos y dijo, o lo haces bien o no lo hagas, porque las cosas a medias no te las va a recibir el Señor. Entonces, al parecer, según la historia, como que en Gálatas ya había tenido un problemita, me parece, no sé, yo ando perdidito por ahí, pero me parece que ya había habido una discusión entre Pablo y Bernabé, cuando
cuando fue increpado por Pedro, creo, como que le dijo algo por ahí, entonces como que había una molestia, ¿no? Entonces, pareciera ser como que Pablo andaba buscando el momento para enseñarle a respetar a los dos. Pareciera que solamente era para Marcos la llamada de atención, pero yo creo que era para los dos. Ahora, con lo que usted decía con respecto a lo que puede pasar con ese que le dieron a la iglesia, y se fue, yo considero que como el carácter de nosotros no es como el de Pablo, nosotros lo dejamos. Y lo dejamos para probar y probar y probar, pero ese es un error, porque el que ya la hizo una vez, la hace 2 veces. Entonces yo creo que más bien es falta de carácter que debemos de tener nosotros en cuanto al servicio a Dios. Amén. Amén. Excelente, así es, excelente. Aquí estamos en la parte de argumentación y veo que las argumentaciones tienen